Buenos días, me presento, soy Araceli Velarde, integrante del grupo número 7 del curso de Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad vamos a presentar el tema que lleva como nombre Evaluación del adobe reforzado con fibras naturales para mejorar su resistencia mecánica. Entre los integrantes del grupo número 7 tenemos a Orlando Piero, Eraso Justin, Fajardo Franco, Ruitón Luis, Valderrama Ana Lucía y quien les habla, Araceli Velarde. En los últimos años, distintas investigaciones han mostrado que agregar fibras naturales a los materiales de construcción puede mejorar su resistencia y su estabilidad. Sin embargo, estos resultados no siempre fueron consistentes, ya que dependieron del tipo de fibra, la cantidad utilizada y las condiciones de aplicación. Por eso surgió la necesidad de analizar de manera más ordenada qué fibras realmente aportan beneficios al adobe. Con este estudio, nuestro objetivo fue revisar y comparar información existentes, como investigaciones previas, informes técnicos y publicaciones académicas, para poder evaluar cómo influyen las fibras naturales en las propiedades mecánicas del adobe. Consideramos aspectos como el tipo de fibra, el porcentaje de adición y los resultados obtenidos en las pruebas de resistencia. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Ana Lucía Valderrama y ahora vamos a hablar sobre los antecedentes. El adobe, una técnica constructiva milenaria basada en bloques de tierra secados al sol y compuestos por arcilla, arena, agua y aditivos orgánicos como paja o estiércol, ha cobrado un nuevo interés debido a su bajo consumo energético y su reducida huella de carbono frente a materiales industriales. Estudios recientes y revisiones sistemáticas destacan un resurgimiento de la investigación en adobes y otras técnicas de tierra cruda, como los bloques comprimidos y el tapial, enmarcando las iniciativas de sostenibilidad y mitigación de emisiones. Dentro de esta línea, la incorporación de fibras naturales como la paja, el jute, sisal, fibra de coco, residuos agrícolas, entre otras, se ha estudiado ampliamente como alternativa para mejorar el desempeño mecánico del adobe. La literatura señala que estas fibras ayudan a controlar la fisuración por retracción, aumentar la tenacidad y mejorar la resistencia a flexión o tracción, además de aportar mayor ductilidad. Su combinación con estabilizantes como cal o cemento suele potenciar estos efectos, aunque la influencia sobre la resistencia a compresión es variable y depende del tipo, la longitud y el porcentaje de fibra, además del método de elaboración. En Sudamérica han habido investigaciones concretas, como el estudio realizado en Cajamarca, Perú, que muestran que el uso de fibras locales como la paja ichu favorece principalmente la reducción de fisuras y la mejora de la ductilidad, más que un incremento notable de la resistencia a compresión. Esto indica que la incorporación de fibras vegetales propias de cada región puede optimizar el comportamiento estructural de las construcciones de tierra sin modificar drásticamente su naturaleza tradicional. Ahora, entrando en la composición del adobe, tenemos que este es un material compuesto principalmente por suelo y agua, cuya calidad depende de un equilibrio adecuado entre arena, limo y arcilla. La arena constituye el esqueleto granular que aporta estabilidad dimensional y controla la retracción. El limo actúa como relleno entre los granos más gruesos y la arcilla funciona como aglutinante activo gracias a su plasticidad al hidratarse. Mantener la proporción correcta de arcilla es fundamental, ya que cantidades excesivas generan fisuración por retracción durante el secado, mientras que niveles insuficientes reducen la cohesión y producen bloques frágiles. En cuanto a su comportamiento mecánico, el adobe presenta propiedades muy dependientes de la granulometría del suelo, su composición mineralógica y las condiciones de secado. Su resistencia a compresión suele ser moderada, adecuada para cargas verticales, pero disminuye considerablemente con el aumento de humedad, dado que esta afecta las fuerzas cohesivas de la arcilla seca. En contraste, su resistencia a tracción y flexión es baja debido a la incapacidad del material para soportar esfuerzos que tienden a separar las partículas. Esta limitación explica la vulnerabilidad del adobe frente a acciones laterales, como viento o movimientos sísmicos. Además, el material muestra un comportamiento frágil, fallas y deformaciones apreciables y con propagación rápida de fisuras, lo que impide la disipación de energía y contribuye a colapsos repentinos en eventos sísmicos. En conjunto, la composición del adobe y su naturaleza frágil determinan sus principales fortalezas y debilidades estructurales.
subrayando la importancia de optimizar su mezcla y de emplear técnicas de refuerzo para mejorar su desempeño. Y ahí entra la implementación de fibras naturales. Ahora vamos a evaluar las ventajas y limitaciones. Vemos que la incorporación de fibras naturales al adobe ofrece ventajas notables, especialmente porque modifica su comportamiento mecánico de frágil a más dúctil. Aunque el incremento en resistencia a compresión suele ser limitado, las fibras mejoran significativamente la capacidad del material para resistir tracción y flexión, aportando una tenacidad que la matriz de tierra por sí sola no puede alcanzar. Esto permite que el adobe absorba más energía y se deforme de manera más controlada antes de fallar, una cualidad crucial frente a impactos y cargas sísmicas. Además, las fibras funcionan como un refuerzo interno distribuido tridimensionalmente, reduciendo la fisuración por retracción durante el secado y contribuyendo a una mayor estabilidad e integridad del bloque. Sin embargo, su uso también presenta limitaciones. Al ser orgánicas, las fibras son propensas a degradarse con la humedad o por acción de insectos si no se protege adecuadamente el material frente a la intemperie. Asimismo, la cantidad y longitud de fibra deben regularse cuidadosamente. Un contenido excesivo o dimensiones inadecuadas pueden generar vacíos, afectar la cohesión con la matriz arcillosa y reducir la resistencia a compresión. Por ello, aunque las fibras pueden mejorar sustancialmente el comportamiento del adobe, su implementación requiere un control preciso de las variables de mezcla y de las condiciones de exposición. Pasando a definir ahora lo que son fibras naturales, estos son materiales de origen vegetal, animal o mineral que se caracterizan por su forma alargada, flexibilidad y alta resistencia a la tracción. Estas fibras están compuestas por células muy finas y elongadas, lo que les permite integrarse fácilmente en matrices como tierra, cal o yeso. En construcción, su función principal es actuar como refuerzo, mejorando el comportamiento mecánico del material base al reducir la formación de grietas y aumentar su capacidad de deformarse sin fracturarse. Como ya se mencionó, se pueden clasificar en fibras vegetales, los cuales se conforman mayormente por celulosa, hemicelulosa y lignina. También tenemos las fibras animales, los cuales están formados principalmente por queratina, lo que les va a proporcionar elasticidad y resistencia al desgaste. Y también tenemos las fibras minerales, los cuales son pocos usadas en el adobe. Bien, ahora pasando a fibras vegetales, tenemos algunos ejemplos como la paja de trigo, o más conocida como cebada, el cual es un residuo agrícola formado por tallos largos y ligeros, que contiene celulosa y lignina que le van a proporcionar rigidez y la van a ser útil como refuerzo. Su uso en el adobe ayuda a mejorar la estabilidad térmica y aporta integridad al material cuando se usa en proporciones moderadas. El siguiente ejemplo que tenemos es el yute, el cual proviene de tallo de plantas y es una fibra con alto contenido de celulosa y buena resistencia a la tracción. Estas propiedades van a permitir que mejore la ductibilidad del adobe y reduzca la aparición de fisuras durante secado o bajo carga. El siguiente ejemplo que tenemos es la fibra de coco, el cual se obtiene del mesocarpio del coco y destaca por su alto contenido de lignina, lo cual lo va a hacer muy resistente a la humedad y a la degradación. Su buena resistencia a tracción y elasticidad va a ayudar a mejorar la cohesión interna del adobe y su resistencia al impacto. Viendo ahora unos ejemplos de fibras animales, tenemos a la lana de oveja, el cual está formado por queratina, lo cual lo hace flexible, elástico y con una buena capacidad para retener aire. Aporta beneficios térmicos y en mezcla con el adobe ayuda a reducir fisuras y mejorar la cohesión gracias a su excelente adherencia con la matriz arcillosa. Luego tenemos al pelo de cabra, el cual es una fibra resistente y flexible que se usa en pequeñas cantidades. Mejora la resistencia a flexión del material y controla la formación de microfisuras sin afectar la trabajabilidad de la mezcla. También tenemos el pelo de caballo, el cual se usa tradicionalmente en morteros y reboques, además de que aporta resistencia y elasticidad. Este ayuda a evitar el agrietamiento y mejora la capacidad del material para absorber impactos.
Sin embargo, como su superficie es lisa, entonces tiene que tener una buena dosificación para poder lograr una adecuada adherencia. Hola, ¿qué tal? Soy Yosin Erazo y voy a hablarles acerca de la metodología de nuestro trabajo. Vamos a comenzar partiendo del tipo de diseño de investigación del cual vamos a realizar el trabajo. El presente estudio lo que va a hacer es adoptar un enfoque cuantitativo, donde nos vamos a centrar en la medición y análisis de la resistencia mecánica del adobe reforzado con fibras naturales, que nos va a permitir comparar los efectos de distintos tipos de propiedades de fibra. También hay que considerar que el diseño es de tipo no experimental, ya que va a recopilar datos a partir de estudios existentes y experimentos documentados, sin manipular directamente las variables de los ensayos. También el diseño de investigación es de tipo descriptivo y comparativo, ya que busca identificar, describir y comparar los valores que se obtengan directamente de los experimentos ya documentados, ¿no? Las variables también que vamos a ver dentro de esta investigación, tenemos dos variables, ¿no? La variable tanto independiente como variable dependiente. La variable independiente en este caso lo asumimos como el tipo de fibra natural utilizado para reforzar el adobe. Y la variable dependiente, la que va a depender, ¿no?, de la mencionada anteriormente, sería la resistencia mecánica al adobe. Entonces, de esta forma, teniendo lo que es ya designada la variable dependiente y la variable independiente, podemos distribuirlo en lo que es una matriz de operacionalización de variables. Entonces, lo hemos designado, como pueden observar en la diapositiva. Tenemos la variable que es el tipo de fibra natural y la otra variable que es la resistencia mecánica del adobe, ¿no? Tanto la primera es la variable dependiente y la siguiente es la variable independiente. La dimensión que tenemos para lo que es el tipo de fibra natural es la naturaleza de la fibra. Su indicador sería el tipo de fibra utilizada, la unidad de medida sería la categórica y la fuente de datos los estudios científicos y ensayos documentados, ¿no?, en el cual hemos incluido durante todo el informe. En la variable de la resistencia mecánica del adobe tenemos dos dimensiones en este caso, lo que es la compresión y lo que es la flexión. El indicador, la resistencia a compresión y resistencia a flexión, respectivamente, ¿no? La unidad de medida de ambas dimensiones serían lo que es los megapascales y los fuentes de datos serían los mismos, ¿no?, ensayos reportados en artículos para ambos casos. Bueno, me presento, soy Franco Fajardo y continuando con la presentación de nuestro trabajo, voy a hablarles sobre las técnicas e instrumentos que nosotros utilizamos al momento de la recolección de datos. Nosotros realizamos esta recolección mediante la revisión documental sistemática de investigaciones científicas, en las cuales nuestro interés en específico era que estas investigaciones evalúen la resistencia mecánica del adobe reforzado con fibras naturales. Para organizar mejor dicha información, nosotros hemos empleado matrices comparativas, donde se consignaron los valores de resistencia a compresión y flexión, así como el tipo y proporción de fibra utilizada en cada estudio. Ahora, en cuanto al procedimiento, hemos realizado una búsqueda bibliográfica, ya sea por páginas científicas o que por lo menos nos corroboren que estamos buscando información de calidad, tal sea como Scopus, Web of Science y Google Scholar. Después seleccionamos estas investigaciones en un intervalo del año 2010 a 2025. Luego estos datos los registramos como valores de resistencia, de compresión y flexión, el tipo de fibra y la proporción utilizada. Y se registró esto en una tabla de Microsoft Excel previamente realizada. También en este Excel se organizó y se verificó dicha información. En cuanto al método de análisis de dichos datos, los hemos analizado mediante métodos estadísticos descriptivos, calculando promedios, rangos y desviaciones estándar para las variables de resistencia, compresión y flexión según el tipo de fibra. Los resultados, que se mostrarán más adelante mediante gráficos comparativos, ya sea barras
de líneas o circulares, permiten visualizar el comportamiento del adobe reforzado con distintas fibras. En cuanto al aspecto ético de esta investigación, toda información, o sea, el contenido de nuestro documento está debidamente referenciado y citado, dando crédito a sus respectivos autores. Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Luis Ruitón y a continuación les hablaré sobre el proceso de elaboración y evaluación de adobes reforzados con fibra. El proceso inicia con el secado natural de la fibra, expuesta a la intemperie durante aproximadamente 7 a 10 días, hasta alcanzar una humedad estable para su uso. Luego la fibra se somete a un ensayo de humedad en estufa a 105 grados Celsius aproximadamente, con el fin de determinar su contenido hídrico real y asegurar condiciones uniformes durante su incorporación al barro. Posteriormente, la fibra acondicionada se mezcla con suelo arcilloso previamente humedecido, obteniendo una masa homogénea que se moldea manualmente para formar los adobos reforzados. Estas unidades se dejan secar en condiciones ambientales durante cerca de 28 días, tiempo suficiente para que desarrollen la rigidez necesaria antes de su evaluación mecánica. Dependiendo del alcance de cada estudio, los adobes curados o secados pueden emplearse directamente en los ensayos de resistencia a compresión o utilizarse para construir muretes experimentales, cuando la metodología requiere evaluar su comportamiento estructural. Finalmente, las pruebas mecánicas muestran que la adición de fibras naturales reduce la formación de fisuras y puede mejorar la estabilidad del material, con variaciones que van desde reducciones del 6 al 57% hasta incrementos significativos superiores al 100%. Esto va a variar según el tipo de fibra, su porcentaje de refuerzo y las características del suelo empleado. Bueno, soy Pierre Burlando y voy a hablar de resultados. Para evaluar cómo las fibras naturales mejoran la resistencia del adobe, se revisaron varios estudios realizados en diferentes países, donde usaron fibras como paja, mezcla vegetales, alfalfa, neem, cáscara de arroz y corteza de eucalipto. En general, los ensayos de comprensión muestran que el refuerzo con fibras sí puede mejorar el comportamiento mecánico, aunque ese efecto depende del tipo de fibra, su cantidad y las características del suelo. De acuerdo con el cuadro y tomando en cuenta el adobe sin fibra, que se mantiene como el material base sin ningún refuerzo, podemos observar los siguientes resultados. La combinación analizada por un estudio de Portugal de adobe con fibra vegetal mixta mejora la cohesión cuando se usa solo un 1%, pero cuando se coloca más cantidad aparecen huecos y la resistencia disminuye, ya que otra mezcla vegetal del mismo estudio presenta alta porosidad y baja densidad al utilizar un 3%, lo que reduce bastante la resistencia. El adobe mezclado con paja silvestre, según una investigación de Ecuador, se comporta casi igual que el adobe común, sin mejoras importantes. La combinación de fibra de alfalfa de un estudio de Marruecos muestra muy buena adherencia con la matriz y un aumento claro en la resistencia. En Perú observamos la combinación de cáscara de arroz con fibra de neem, que destaca por una mayor resistencia y durabilidad, sobre todo cuando se usa junto con estabilizantes como la cal. Finalmente, la fibra de corteza de eucalipto, también en Perú, incrementa la resistencia axial, la fricción y la compresión diagonal, llegando incluso a utilizar efectivamente un 15% en el refuerzo. En conjunto, los valores de resistencia encontrados en estos estudios van desde 0.68 megapascales hasta 8.28 megapascales, dependiendo del tipo de fibra, del tratamiento que recibe y del tipo de suelo. Además, se observa que las dosificaciones óptimas suelen encontrarse entre el 1 y el 3% en volumen, ya que proporciones mayores incrementan la porosidad y reducen la compactación del adobe, lo que finalmente disminuye la resistencia. Ahora sí, existen excepciones como el caso de la fibra de corteza de eucalipto, que funciona adecuadamente incluso con un refuerzo cercano al 15%, demostrando su potencial técnico y ambiental como alternativa para zonas sísmicas del Perú. Bien, ahora centrándonos en los resultados más numéricos, se elaboró una gráfica que lleva de título Resistencia y variación del adobe según el tipo de fibra, donde por el lado izquierdo podemos observar variación respecto al adobe sin refuerzo y por el lado derecho resistencia a compresión en megapascales. Principalmente tenemos al adobe sin fibra,
donde su variación va a ser del 0% y su resistencia a la compresión va a ser de 1 megapascal. Consiguiente, tenemos a la fibra vegetal mixta al 1%, donde su variación respecto al adobe sin refuerzo va a ser del menos 32%, ya que la resistencia a la compresión va a ser de 0,68 megapascales. A continuación tenemos fibra vegetal mixta al 3%, donde su resistencia a compresión en megapascales va a ser de 0,43. Por ende, su variación respecto al adobe sin refuerzo va a ser de menos 57%. Consiguiente tenemos a paja silvestre, donde su resistencia a compresión va a ser de 0,94 y su variación de menos 6%. En cuanto a la fibra de alfalfa, su resistencia a compresión en megapascales fue de 8,28 megapascales. Por ende, su variación respecto al adobe va a ser de 728%. Consiguiente a ello tenemos a cáscara de arroz más NIM, donde su resistencia de compresión fue de 1,68 megapascales y su variación respecto al adobe sin refuerzo fue de 68%. Finalmente, en el caso de fibra de corteza de eucalipto, su resistencia a compresión fue de 2,38 megapascales y su variación respecto al adobe sin refuerzo fue de 138%. Discusión de resultados. En primer lugar, se muestra que el comportamiento del adobe reforzado depende directamente del tipo de fibra, la cantidad y su tratamiento. Por ejemplo, en el caso de Portugal, se observa que el uso de fibra sin procesar afecta la compactación del adobe. Con un 3% de fibra vegetal, la resistencia disminuye en 57%. En contraste, cuando las fibras sí pasan por un proceso adecuado, los incrementos llegan hasta el 68%, lo que evidencia la importancia del tratamiento previo. En cuanto al caso de mejor rendimiento, dentro de los estudios analizados, la fibra que alcanzó el mejor desempeño fue la alfalfa, llegando a una resistencia de 8,28 megapascales. Este incremento tan alto se debe a su buena resistencia a tracción y su adherencia con la matriz de barro, lo que mejora simultáneamente la compresión y la flexión. En cuanto a la comparación entre fibras, también se observa que las fibras de alfalfa, NIM y eucalipto son las más efectivas. El NIM mostró el mejor homogeneidad y durabilidad cuando se combinó con cáscara de arroz y cal, mientras que el eucalipto destacó incluso con un porcentaje mucho más alto, del 15%, gracias a su rigidez natural que compensa el aumento de porosidad. En conjunto, las fibras naturales contribuyen a mejorar el desempeño del adobe siempre que se empleen en proporciones adecuadas. Los resultados evidencian que cada tipo de fibra aporta características particulares que pueden modificar la compactación y la resistencia final del material, ampliando las posibilidades para desarrollar adobes más sostenibles y eficientes. Para finalizar, tenemos que los resultados obtenidos coinciden con lo expuesto en la literatura. El refuerzo con fibras naturales mejora principalmente la ductilidad del adobe y el control de fisuración. En este estudio, dichas mejoras se evidenciaron especialmente con dosificaciones entre 1 y 3%, alcanzando incrementos de resistencia de hasta 70% en comparación con el adobe sin esfuerzo. El desempeño del material también dependió del tipo y tratamiento de la fibra. Las fibras de alfalfa y NEM mostraron los valores más altos de resistencia con 8,28 megapascales y 1,68 megapascales respectivamente, superando ampliamente los de los adobes tradicionales, lo que sugiere una buena adherencia a fibra matriz y una adecuada interacción con estabilizantes como la cal. Sin embargo, al igual que en estudios previos, un exceso de fibra o su uso sin tratamiento redujo la resistencia hasta en 57% debido a la creación de vacíos y a la menor compactación del material. Esto confirma que la optimización del contenido, longitud y preparación del refuerzo es esencial para obtener mejoras reales en el comportamiento mecánico. En conjunto, los hallazgos demuestran que el uso moderado y técnicamente controlado de fibras vegetales locales sí puede aumentar la resistencia al adobe sin comprometer su bajo impacto ambiental, reforzando así su pertinencia como material sostenible para edificaciones rurales y de valor patrimonial. Eso ha sido todo por nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.